Augustus. En la sucesión romana, el sentido amplio de la sustitución es una persona que está relacionada jurídicamente. En ese sentido es por causa de la muerte o por inter vivos. Ulpiano dice que la herencia no representa a la persona del heredero, sino la del difunto, que está comprometido en múltiples argumentos de ius civile. En el título universal se consiente en tonalidad del patrimonio como un bloque y a un título singular, derecho singular y términos separados. El derecho sucesorio romano o hereditario, que se pueden decir las dos zonas en cierta parte, es la cesión de derechos privados constituido por el conjunto de normas que regulan que el destino que ha de darse de relaciones jurídicas de una persona física cuando éste muere. En el derecho hereditario romano fue sufriendo transformación con el correr de los siglos. Esto puede marcar en grandes etapas. Definitivamente, un derecho hereditario regido por el ius civile es formalista, está apoyado en la propiedad hereditaria y en la familia agnaticia, creada y sostenida por la idea de las potestas, cuando los términos familia y hereditas son equivalentes. Luego, otro periodo que se prolonga durante la época clásica, que proyecta sobre el derecho de sucesión del dualismo entre el ius civile y el ius honorarium, junto al derecho sucesorio civil y el pretor. Aquí moldea un derecho sucesorio honorario suavizado, evitando la rigidez. Las medidas del pretor no derrogan al ius civile. El derecho honorario se limita a designarle poseedores de los bienes al difunto. A esto se le llama bonorum possession, y sostener a esta situación ha sido prometida con el edicto. La tercera etapa es desarrollada en la época imperial, el derecho justiniano. Aquí desaparece la anterior dualidad y el derecho sucesorio nos ofrece las mismas características que está en esencia. Ha pasado a los códigos modernos actualmente. Bueno, los códigos que actualmente se conocen, mejor dicho. El fenómeno jurídico del traspaso puede ser debido al fallecimiento del transmitente o verificarse por diversas causas viviendo este. En el primer caso, la sucesión se llama mortis causa y el segundo es sucesiones inter vivos. Para el desarrollo del derecho romano clásico, la sucesión de sinónimo de herencia con la muerte del patrimonio pasa a su totalidad a uno de los herederos. En el caso de estos últimos, se observa que la sucesión es uno de los modos de las generalidades. Más que nada, esto se designa un poco las clasificaciones, que es la sucesión universal. Esta es cuando los usuarios reciben una totalidad o parte alícuota del patrimonio. En esto está la sucesión universal inter vivos, que es abrogatio, conventio in manum, que el abrogatio es la adopción de una persona, el sui iuris, aquí se convierte en alieni iuris, que sucediéndole en la totalidad del patrimonio de pater familias del que pasa a depender. El conventio in manum es adquisición por parte del marido de todos los derechos patrimoniales de la mujer. De ahí el siguiente es la sucesión universal mortis causa. Esta es la herencia testamentaria ad intestado bonorum possession.
La herencia de la Asociación Universal de Derecho Civil. La testamentaria, cuando el difunto deja el testamento designado a los herederos. La intestado, cuando es falta de la voluntad del difunto y los herederos son designados por la ley. El bonum possessio, que es la posesión de bienes, que es la sucesión universal por el edicto del pretor. De ahí es la sucesión singular, la sucesión particular o singular, cuando se trata de traspasos de uno o varios derechos. Buenos días, mi nombre es Sofía Díaz Lucas, estudio la carrera de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre el concepto y los tipos de derecho romano y los requisitos. ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano son las normas y leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos desde la fundación de Roma, 753 a.C., hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado Corpus Juris Civilis. El derecho romano se dividía en dos tipos: derecho privado, que son las leyes que regulan las transacciones comerciales; derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. El derecho romano reunido en Corpus Juris Civilis se convirtió en el texto legal más relevante de la historia. Sirvió de base para la administración de los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. Voy a dar dos ejemplos. El individuo que comete este vicio no puede alejarlo a su favor para pedir la invalidez del negocio jurídico, es decir, perjudica a quien lo sufre, pues el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento de esta y no puede alejarse este tipo de error a favor. Error, de hecho, este podría ser si se ejercía una influencia decisiva sobre el consentimiento, la parte que lo sufre, pues anular el contrato, si la influencia sobre el consentimiento no es decisiva, la nulidad del contrato no se produce. Los jurisconsultos romanos analizaron varios tipos de error. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ceciliana Rosales Hernández y voy a hablar del punto 3.2, que es la delación. Bueno, esto en materia de derecho romano se explica y se le entiende que delación
es delatio, que proviene de ofrecer. Es el llamamiento a una o varias personas para adquirir herencia. La delación es precisamente el título jurídico por el que una persona ocupa una situación jurídica. Ahora bien, del difunto. Los juristas romanos dicen delata hereditas integegitur quam quis possit adendo consequi. Esto se puede encontrar en algunas páginas del libro de Derecho Romano como recomendación. El significado es herencia deferida, es aquella que el llamado puede adquirir aceptación. Ahora bien, el derecho romano reconoce dos causas muy importantes. Es la llamada a la herencia, que son según la terminología tradicional, la ley y el testamento. Esta llamada es una ley que tiene como palabra ab intestato, lugar por voluntad del disponente. O sea, esto quiere decir testator. En nuestro Código Civil, también dos cosas muy importantes es la llamada herencia. En su artículo 658 se difiere por voluntad del hombre manifestada en testamento y a la falta de éste por disposición de la ley. Existen categorías. Una de ellas es heredes sui et necessari. Estos son los esclavos instituidos de la herencia. Se menciona cum libertate por su dueño. Se llamaban así porque la muerte del testator, quieran o no, se convierten en libres y herederos. Son los hijos que encuentran bajo la patria potestad del difunto en el momento de su muerte. El tema 3.3 es adquisición. Adquisición viene haciendo referencia a una propiedad mediante la toma de posesión de una cosa que no tiene dueño. Esto Es Marisol Cardona López, de la licenciatura en Derecho, Grupo 201, con la licenciada Regina Castán Román. La materia es Derecho Romano. Les voy a hablar sobre el 3.4 y 3.5. Nos dice el 3.4, herencia yacente. Dice que la herencia yacente surgía cuando había un patrimonio o hereditario sin un destinatario conocido, es decir, sin un titular conocido. La herencia yacente es una herencia que temporalmente queda sin titular, ya que el heredero indicado en el testamento aún no se decide aceptarla o no lo localizan. Se llama yacente cuando se encuentra en el periodo comprendido entre la delación o vocación y la transmisión. Puede darse tres tipos de administradores. Uno, son la administración derivado de la propia ley. 2, nombramiento judicial. Y 3, albacea designado por el fallecido. En pocas palabras, es un periodo que entre la apertura de la sucesión tras el fallecimiento del causante y la aceptación de la herencia. El 3.5 nos dice la hereditas y la bonurum posesión. Es la sucesión en el conjunto de los derechos y las obligaciones de una persona muerta. Es la sucesión en virtud del edicto del pretor. El derecho de sucesión, tal como se nos presenta en la legislación justinianea y cuyos caracteres generales hemos embosado, proviene de instituciones jurídicas romanas de la fusión del estricto derecho civil. El régimen hereditario del antiguo derecho civil estaba fundado sobre la familia agniticia y los vínculos de potestad. Tendría la función originaria de regular
y atribuir la posesión de los bienes en el caso de un litigio sobre la herencia. Las dos clases de herencia es la simple y la múltiple. Nos indica la simple que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la múltiple indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. También nos menciona una herencia autosómica dominante, una herencia autosómica recesiva y una herencia autosómica ligada. Buen día, licenciada asesora y compañeros de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Rogelio Fuentes Rosales y me corresponde exponer los temas de vías de sucesión legítima, testamentaria y oficiosa, y el legado. Vías de sucesión legítima, testamentaria y oficiosa. El derecho romano tenía tres tipos de sucesión con menor injerencia: la vía legítima. La vía testamentaria era más fuerte que la legítima, ya que ésta se retiraba inmediatamente cuando se presentaba un testamento. Pero la de mayor prelación era la vía oficiosa, ya que ésta corregía inclusive la repartición prevista por un testamento. La vía legítima y la vía testamentaria no podían aplicarse simultáneamente a una sola sucesión, según el sistema romano, salvo algunas excepciones. El derecho moderno ha abandonado el principio del derecho romano. Sucesión por vía legítima, según las 7 tablas. Esta vía era la precedente cuando no había testamento, o en caso de que lo hubiere, no tenía validez o el heredero testamentario no quería o no podía aceptar la herencia, sin haberse previsto un sustituto en el testamento. En tales casos, se abría la sucesión por vía legítima. A falta de testamento, la ley prescribía cómo debía repartirse el patrimonio del difunto. En primer lugar, a los herederes sui, herederos de sí mismos, es decir, a los que volvían suis iuris, por la muerte del autor de la herencia, o sea, del decujus, la persona de cuya sucesión se trata. A falta de heredes sui, la herencia se ofrecía a los agnados, es decir, a los parientes por línea masculina. Después, con el derecho pretoriano, se inspiraría en el presunto afecto que domina las relaciones familiares y se concediere derechos a los parientes por vía femenina, al hijo emancipado o la madre que no se hubiera casado, cum manus, y a la viuda, sine manu. Sucesión testamentaria. Dentro de la concepción romana, el testamento era el modo de designación de los herederos, y de esta idea se llega a la de la sucesión testamentaria, que implica la preeminencia de la voluntad del decujus en la transmisión de su patrimonio. Sucesión vía oficiosa. La vía oficiosa y la testamentaria no se excluían recíprocamente. Aunque la querella anulaba el testamento de manera que la sucesión en cuestión se repartía vía legítima, permitiendo que las demás disposiciones testamentarias conservaran su validez. Por lo tanto, el derecho romano tomó las siguientes medidas. Como número 1, permitir al testador mismo que fijara un testamento en un plazo máximo para la aditio. 2, permitir a los acreedores de la herencia que pidieran al pretor que éste obligara al heredero a decidirse en el término de 100 días. 3, permitir que cualquier tercero se apoderara de la herencia, adquiriéndola definitivamente por el mero transcurso de un año, sin título, sin buena fe. Como la aceptación y la no repudiación corresponde al interés público y a la voluntad del difunto, el silencio durante el periodo fijado se interpretaba como aceptación. El legado. Es la disposición del derecho civil
que en un principio el heredero podía ser designado por testamento o por las normas que señalaba la vía legítima, y el legatario solo podía ser designado por testamento. Pueden grabar solamente sobre los herederos, nunca sobre simples legatarios, y la existencia y validez de los legados se condicionan únicamente a la del testamento y caducan generalmente si éste resulta vano, destitutum. El legado no tiene más finalidad que conferir a terceras personas ciertos derechos patrimoniales a costa de la herencia. Lo característico del legado es ser una sucesión a título singular, fundamentalmente distinta de la sucesión universal que encarna en el heredero. El legado otorga siempre derechos. No existe legado de deudas. Formas de legado. Legado por vindicationem o legado de disposición. El testador concedía directamente al legatario la propiedad quiritaria. Esto quiere decir que exigía para su existencia que el sujeto titular del derecho fuera un ciudadano romano y desde luego libre y sui iuris. Por estas razones, este tipo de propiedad no era accesible para los extranjeros o personas peregrinas. Sobre determinado bien, esto para reunir los siguientes aspectos. Número 1, que perteneciera al testador al momento de hacer su testamento. Número 2, que perteneciera además al testador en el momento de abrirse la sucesión. Número 3, que el testador tuviera sobre él la propiedad quiritaria. En aquellos dos momentos, confiere directamente al legatario un derecho real de carácter civil, la propiedad o una servidumbre, sobre cosas que fuesen de propiedad quiritaria del difunto. Este legado tiene pues eficacia real, es un acto dispositivo y de tal suerte desglosa de la herencia el derecho legado, que éste no entra para nada en el patrimonio del heredero, sino que pasa directamente al legatario, tan pronto como aquel realiza la adición. Legado por damnatione. Podía referirse a objetos que nunca estuvieron en el patrimonio del testador, o sobre los cuales el testador solo tuviera la propiedad bonitaria. Para reclamar sus derechos, el legatario solo disponía un actio. Es un testamento de carácter personal que impone al heredero la obligación por derecho estricto de transmitir al legatario la propiedad quiritaria de una cosa u otro bien patrimonial cualquiera. El legatario adquiere tan solo un derecho de crédito, el derecho de reclamar el dere o el facere contra el heredero, pero no la propiedad inmediata. El legado damnatorio permite además disponer no solo de las cosas propias del testador, sino también cosas ajenas, en cuyo caso el heredero viene obligado a adquirir cosa legada o entregar su valor en caso de que el legado se refiera a una cosa que al momento de hacerse el testamento pertenecía al testador, pero más tarde fue vendido. Esto equivalía entonces a una revocación del legado. Legatum per praeceptionem. Tiene por finalidad dejar a uno de los coherederos un bien cualquiera de la herencia, pecado, necesidad de que corresponda al testador en propiedad quiritaria, dando a aquel preferencia sobre todos los demás. Es lo que se llama un prelegado, a favor de un coheredero y a cargo de los restantes, a los cuales impone la obligación de respetar al heredero preferido la cosa legada además de su parte en la herencia, en eliud, con cuya acción este legado se hace efectivo. La fórmula de este legado era Servius praecipito. Servio debe tomar antes de la división de la herencia entre los coherederos el siguiente objeto: legatum sinendi
modo, permite legar, además de las cosas del testador, las propias del mismo heredero, pero no, en cambio, las de terceras personas. Hacen hacer también una simple obligación, aunque esta aquí no versa sobre un dare, sino sobre un cinere. El heredero se obliga a permitir que el legatario se apropie la cosa legada. Por su atención, muchas gracias.